Ok, Job, primero que nada, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de novela. Ahorita les voy a compartir pantalla para que ustedes más o menos vayan viendo lo que es la descripción. Está muy sencillo. La semana anterior o la clase anterior vimos lo que fue el ensayo, ¿de acuerdo? Algunos de los ensayos estuvieron muy interesantes, ¿de acuerdo? Porque eran de temas, si se fijaban, es más difícil, a lo que voy, es más difícil redactar cuando es un tema que nosotros imponemos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les hubiera dicho a todos en general, ok, vamos a escribir un ensayo acerca del amor. Y hubiera sido más complicado porque no todos a lo mejor encuentran ese sentido. O si yo les hubiera dicho, ok, vamos a hablar acerca de la historia. Y de igual manera, ¿verdad? No todos encuentran lo que es el sentido de la historia, entre otras cosas. Entonces, básicamente es eso, como yo les dije que ustedes podían redactar de manera libre, pues gracias a ellos se logró el objetivo de algunos ensayos y estuvieron perfectos. Estuve haciendo lectura, les digo, de ellos y están muy bien escritos, vamos manejando bien lo que es un ensayo literario. ¿De acuerdo? Entonces, aunado a ello, ya vimos temas como, vamos a irnos un poquito más atrás, ¿no? Acuérdense que en la cuarta evaluación vimos lo que era la epopeya, el cuento, ¿de acuerdo? La leyenda, el mito, que son temas que a lo mejor ya conocemos o que son muy repetitivos, pero basta con conocer un poquito las características de ellos y conocer un poquito más acerca de ellos. Ahora es el tema de la novela y no son novelas que a lo mejor nosotros nos imaginamos de las que vemos en televisión abierta, ¿no? Sino novelas literarias. ¿A qué se refiere con las novelas literarias? Una obra literaria es de carácter narrativo. ¿Qué quiere decir con ello? Cuando es de carácter narrativo, es de que una persona puede redactar novelas, incluso cada uno de ustedes puede redactar una novela, porque puede narrar hechos ficticios o basados en hechos reales. Es decir, en ocasiones nosotros somos muy dados a decir, es que mi vida es como una novela, ¿verdad? ¿Y cómo puedo redactar yo acerca de ella? ¿Quiénes son los personajes? En alguno de los temas yo les puse un mapa, ahorita se los voy a volver a repetir, nada más para que lo recuerden, en donde ustedes veían qué tipos de personajes podría haber, ¿verdad? Entonces, dentro de una novela puede haber varios tipos de personajes o puede ser un solo personaje, pero para que la novela sea interesante, para que lleve una congruencia, pues es mejor utilizar un poquito más de personajes. Hay varios tipos géneros de novela, ¿verdad? La primera es la novela corta. La novela corta es un tipo de obra literaria que se puede situar entre el cuento y la novela. Las características principales es componer mediante el uso de palabras cortas y mediante el uso de palabras que nosotros podamos entender. Después viene lo que es la novela picaresca. La novela picaresca tiene como que un sentido del humor más como chistoso, con más chispa, ¿verdad? Que no es una novela triste, no es una novela no nos está contando como que una historia basada en hechos tristes o en hechos terroríficos y demás. Entonces por eso se le llama novela picaresca, porque tiene como que ese lado pícaro, ese sentido del humor agradable, ¿de acuerdo? Después viene lo que es la novela de aventuras. Una novela de aventuras es un subgénero literario y también de un tipo de novela que narra varios acontecimientos y situaciones en los que destacan elementos como la acción, el peligro y la valentía. ¿De acuerdo? Una novela puede ser confundida con una película, pero no es una película, sino una novela, ¿de acuerdo? Que es lo que decíamos, que puede ser escrita en hechos reales o totalmente ficticios, es algo que nos imaginamos, o puede ser una combinación tanto de real como ficticia. Después viene la novela de terror, ¿verdad? Es novela, no es película, no es cuento, no es leyenda, sino la novela de terror. Una novela de terror es un tipo de novela y subgénero literario que utiliza temas y elementos literarios relacionados con emociones, con el miedo, ¿verdad? Con ese sentido y con ese sentido que cuando uno está haciendo lectura de una novela, de terror, tiene que dar ese sentido como de miedo, de angustia, de decir, híjole, o sea, en esta parte se dice, y de repente entra al cuarto y escucha un sonido, entonces tiene que tener ese tipo de sentido, ese sentido de miedo y demás. Entonces aquí les voy a compartir la pantalla para que ustedes chequen unas diapositivas. Para empezar, primero que nada, les dije los conceptos de novela, los tipos de novelas, disculpen, y vamos a ver
en sí que es la novela, para que ustedes puedan ir elaborando su acróstico en base a ello, ¿de acuerdo? Dice la novela, si se alcanza a distinguir bien las letras un poquito, si no, igual ahorita estas diapositivas se las voy a subir en la plataforma para que les sirvan como que de apoyo, ¿de acuerdo? Dice, la novela es una narración extensa escrita en prosa que presenta situaciones reales o ficticias, que era lo que les comentaba ahorita. Acuérdense, que redactar en prosa no es redactar en cursiva ni demás, sino redactar en prosa es redactar como con sus propias palabras y que tengan sentido cada una de ellas. Dice, tiene la intervención de muchos personajes que son estudiados y descritos detenidamente. Entonces, para cuando nosotros vamos a hacer una novela, tenemos que tener ese sentido de redactar o elegir bien a nuestros personajes. De elegir bien a nuestros personajes para saber cómo los vamos a manejar. Por ejemplo, si voy a tener a un villano, si voy a tener una persona a un pirata, a una persona noble, ¿de acuerdo? Y es dependiendo de las características de cada uno, y nosotros tenemos que identificarnos con cada uno de esos personajes para poder lograr escribir lo que es una novela. Es muy distinto redactar un cuento, muy distinto redactar una epopeya, una leyenda, un cuento, de acuerdo a cada uno de ellos, a una fábula, porque cada uno de ellos tienen o conllevan personajes distintos. En una novela es como que más adentrado, ¿de acuerdo? Porque en una novela ustedes se tienen que enfocar hasta en las características del personaje, tanto físicas como, por ejemplo, qué atuendo les podría poner a esas personas, porque a lo mejor esa novela pues se puede llevar a hechos reales, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan redactarlo de una manera correcta. Dice, a diferencia del cuento, tiene un desarrollo más completo en cuanto al argumento, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que es un poquito más extensa el cuento, lo iniciamos y luego tiene que tener el final, ¿de acuerdo? Y la novela puede tener una segunda parte, una tercera parte, ¿de acuerdo? No, a lo mejor no con hechos tan repetitivos, pero sí puedes tener esta continuidad. ¿De acuerdo? Dice, por lo que adquiere un carácter complejo y ramificado en el que intervienen más de una intriga. Era lo que les comentaba, que a lo mejor en el primer capítulo de la novela, pues nos puede dejar con esa intriga de decir qué más va a suceder, y es donde el escritor empieza a meter un poquito más de exaltación, un poquito más de emotividad respecto a lo que es la novela, para que la persona que está haciendo lectura de ella pues pueda atraerse un poquito más. Dice, lo cual puede derivar de varios clímax antes del desenlace. Entonces, nos lleva a varios puntos antes de llevarnos a lo que es el final. La presencia de varios personajes y el abordaje de varios temas importantes producen diferentes efectos en el lector, a quien se le exige que atienda y contribuya a la construcción de significados de las acciones que se desarrollan. Ok, este es el mapa, hijos, que les comentaba ahorita, que ya lo habíamos hecho, ya lo tienen en su cuaderno, de hecho ustedes, no hay necesidad de que lo vuelvan a copiar ni nada por el estilo, sino que habla de cada uno de los personajes, nada más que no habíamos tenido la oportunidad pues, de explicarlos o de tenerlos en esta parte, dice. Ok, en los personajes, acuérdense que debe de estar lo que es el protagonista. Ok, hijos, tengo sus micrófonos en silencio. Ahorita al final voy a volverlos a activar para que podamos retomar cualquier cosa, ¿sale? Para que no les interrumpa. Listo. Entonces, déjenme regreso. Estábamos en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, donde dice que es el protagonista, es el personaje más importante en torno al cual se desarrolla la historia. Puede haber más de uno, refiriéndose entonces a personajes principales, sin embargo, entre estos comúnmente destaca uno. Entonces, en una novela ustedes pueden tener un sentido de varios personajes, ¿de acuerdo? Y decir, ok,
yo tengo a 5 personajes. De los 5, yo considero que 2 personas o 2 personajes son los protagonistas, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que son los protagonistas? Que estos tienen que salir desde el principio hasta el final. A ellos no los pueden matar ni hacer nada por el estilo, sino hasta el final. Porque si yo tengo a mi protagonista y lo mato a la mitad de la novela y mi novela continúa, pues pierde ese sentido, ¿de acuerdo? Después de ello vienen los antagonistas. Es también un personaje importante, pero se constituye como el adversario del protagonista, refleja valores opuestos a los protagonistas y suele provocar el conflicto de la historia. Quiere decir con esto que aquí es donde viene la parte villana. Entonces, el protagonista es el principal, ¿verdad? Regularmente en las novelas, el protagonista es la persona noble, la persona fiel, la persona de buen carácter, y el antagonista viene siendo la persona que lleva ese pum, ¿verdad? Ese como la persona villana, la malvada, la que tiene que hacer situaciones más extensas, la que hace como que el meollo del asunto de las novelas, ¿de acuerdo? Y les digo, es de las novelas literarias, no de las novelas que vemos a lo mejor en la televisión abierta, pero que también son escritas por un autor, ¿de acuerdo? Y después de ello vienen los personajes secundarios. Estos personajes pueden participar en uno o más momentos importantes de la historia, pero únicamente complementan las acciones de los personajes principales. Entonces los secundarios sí aparecen dentro de mi novela, pero yo los puedo quitar, poner, matar, mandar a otro país, es dependiendo, ¿no? Pero en los personajes secundarios ustedes pueden hacer cualquier tipo de movimiento. Y luego después vienen los personajes incidentales. Su participación en la historia es limitada, pero significativa, ya que la actuación puede cambiar los acontecimientos y ambientar algunos sucesos. Viene siendo parecido al secundario, pero sí en el incidental podemos ponerlos así, a lo mejor nada más en la primera parte de la novela y luego ya nada más aparece hasta el final. ¿De acuerdo? Entonces los incidentales son así como que bien de repente aparecen. Entonces ustedes pueden manejar todos estos tipos de personajes. Si ustedes manejan todos estos tipos de personajes, pues cumplen con lo que es el objetivo de redactar o de la redacción de lo que es la novela. Después de ello viene características de la novela, ¿verdad? Que era lo que ya les había comentado ahorita. Las novelas deben de ser así extensas, porque si lo hacemos un poco, si hacemos las novelas cortas, ¿qué es lo que va a suceder con ello? No va a aparecer una novela, sino va a aparecer más un cuento, una fábula, una epopeya, otro tipo de cuestiones que no nos van a llevar al punto estratégico de lo que es una novela, ¿de acuerdo? Está muy sencillo el tema, hijos, ¿de acuerdo? La actividad que ustedes tienen que hacer dentro de la plataforma dice, da una definición de la novela con tus propias palabras y a modo acróstico. Esto significa que con cada letra de la palabra inicies una oración relacionada con la novela. Para ello considera lo que aprendiste al respecto en la secundaria. ¿De acuerdo? Este es un tema que ya habíamos visto, incluso hay algunos de ustedes que los pusieron en su salón de clases a actuar lo que es una novela. A mí me hubiera gustado mucho, de verdad, a mí me gusta mucho la clase de la literatura, porque desde taller de lectura y redacción les vengo prometiendo que íbamos a actuar, ¿verdad? Ya sea una obra literaria o una novela literaria, incluso esto iba a ser el proyecto final, no actuar una novela. No los voy a poner a redactar una novela, hijos, porque es muy poco el tiempo. Siento que si los presiono ustedes no van a pues lo van a hacer únicamente como una actividad. Y a mí lo que me gustaría es de que, por ejemplo, si a ustedes les gusta mucho esta parte de la literatura, de redactar, leer el Quijote, todo ese tipo de cuestiones, pues sí me busquen, ¿verdad? Me busquen y me digan, maestra, yo sé que no pudimos actuar, no pudimos redactar la novela, no pudimos redactar ese cuento, este tipo de cuestiones, pero si ustedes lo quieren hacer como que me digan, ¿sabe qué, maestra? Yo en lugar de presentar mi examen, yo quiero hacer o redactar una novela. La voy a empezar a redactar ahorita porque quiero empezar a trabajar con ese tipo de cuestiones de redactar y demás. Quiero redactar y ustedes se ponen a redactarla, hijos, y me la pueden enviar, de verdad, con toda confianza. Ustedes me pueden mandar un mensaje, me lo pueden enviar y empiecen a redactar, empiecen a sacar ese lado literario. Yo sé que ustedes, algunos de ustedes sí les gusta mucho lo que es la parte de la lectura y la escritura, algunos únicamente lo vemos como una materia, pero sí los exhorto a que empiecen a hacer este tipo de cuestiones, hijos. Entonces, no los voy a poner a redactar la novela porque se me vea como una forma obligatoria, únicamente quiero que vean básicamente las características de lo que es la novela. Entonces,
en base a lo que vimos ahorita, lo que les dije que es la novela, ustedes van a empezar a hacer lo que es un concepto. Bueno, entonces con la N van a empezar, ¿sí? Novela que nos ayuda, sino que tienen que ir formando una oración que lleve congruencia con la siguiente letra y con la siguiente, con la O, con la V, con la E, con la L y con la A. De acuerdo, con cada una de ellas tienen que ir formando lo que es un concepto. No me van a poner una sola palabra. Recuerden que es un concepto completo. ¿De acuerdo? Igual si ahorita hay dudas, ahorita activo los micrófonos para solucionarlas. Y luego, déjenme... Después de ello, hijos, les puse unas preguntas. Están bien sencillas las preguntas que van a elaborar. Dice, una de ellas es, ¿cuál es el origen de la novela? Igual lo vamos a investigar. Eso sí me gustaría que lo investiguen ustedes. Puede ser en internet o si tienen ustedes algún libro o cuestiones así que empiecen a investigar esa parte. Dice, ¿cuáles son los aspectos más importantes en el desarrollo de la novela? ¿Cuáles son sus características? Las características son las que vimos ahorita. ¿Cuáles son sus elementos desde el punto de vista de la historia y el discurso? ¿Cuáles son los elementos que se deben considerar para analizar la novela desde su estructura externa? Siguiente, ¿cuáles son los elementos que se deben considerar para analizar desde su estructura interna? ¿Cuáles son los tipos de novela, que son los que vimos ahorita? ¿Cuáles son los tipos de lenguaje utilizados en la novela? ¿Y cuáles son los niveles retóricos que se utilizan en su estructura de la novela? ¿De acuerdo? Básicamente está muy sencillo, hijos. Cada uno de los temas. ¿Cómo lo vamos a manejar? Recuerden que ya únicamente... Únicamente nos quedan aproximadamente como 2 temas.